En la cena de Acción de Gracias, mamá dijo, eres la más perezosa, solo mira a tu hermana. Mi hermana sonrió con aire de superioridad. Yo dije con calma, entonces esta, perezosa, dejará de pagar 81.000 pesos de su renta cada mes. Mi hermana se atragantó con su bebida. En la cena de Nochebuena en Guadalajara, Jalisco, todo cambió en el momento en que mi familia decidió juzgarme en voz alta delante de todos. Mi nombre es Sofía Ramírez González, y tenía 28 años cuando me di cuenta de que el silencio no te protege. Solo le enseña a la gente hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Mi mamá me miró directamente, con el rostro sereno y la voz segura, y dijo, eres la más perezosa de esta mesa. Solo mira a tu hermana y aprende algo. Justo después de esas palabras, mi hermana esbozó una sonrisa lenta y burlona, levantando su copa con una silenciosa sensación de victoria que no necesitaba ninguna explicación, porque estaba disfrutando el momento más que nadie en la habitación. No levanté la voz. No temblé. Puse mis manos planas sobre la mesa, levanté la vista y dije claramente, entonces esta perezosa dejará de pagar 81.000 pesos de su renta cada mes. Mi hermana se atragantó con su bebida en el segundo en que las palabras salieron de mi boca, tosiendo tan fuerte que el sonido atrajo la mirada de todos en la habitación hacia ella, sin que yo tuviera que decir una palabra más. La mesa se quedó en un silencio que se sintió pesado, no incómodo, ni dramático, sino real, como si todos se dieran cuenta al mismo tiempo de que algo importante acababa de ser expuesto. Antes de llevarte al interior de mi historia, dime esto con honestidad, si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías en silencio o finalmente alzarías la voz? Comenta tu respuesta y dime por qué. Todo comenzó en una casa tranquila en Guadalajara, mucho antes de que el dinero fuera parte del problema. Cuando era más joven, aprendí muy pronto a moverme silenciosamente por una habitación sin pedir atención, porque alzar la voz nunca se sintió seguro, y mostrar esfuerzo nunca pareció necesario en una casa donde el ruido importaba más que los resultados. Terminaba las tareas antes de que nadie se diera cuenta, completaba los proyectos escolares sin recordatorios, limpiaba los espacios compartidos después de que todos se fueran y arreglaba pequeños errores que podrían haber causado problemas más tarde, todo mientras pretendía que nada de eso requería energía o sacrificio. Mi hermana, Isabela Ramírez González, aprendió algo muy diferente en la misma casa. Aprendió a mantenerse visible, a parecer ocupada y a hacer que cada pequeña acción pareciera una actuación que merecía el aplauso de cualquiera que estuviera observando con suficiente atención. Siempre que algo salía bien, ella daba un paso al frente, describía con naturalidad lo que se había hecho, explicaba lo estresante que había sido y aceptaba los elogios sin dudarlo ni sentirse incómoda. Mamá veía lo que parecía movimiento, no lo que creaba estabilidad. Escuchaba las historias que sonaban impresionantes en lugar de notar el silencio que mantenía todo funcionando. Cuando Isabela hablaba de lo cansada que se sentía, mamá le creía sin dudarlo, porque el esfuerzo se medía por el tono de voz en lugar de por resultados que permanecían invisibles. Yo me quedaba callada porque corregir esa historia se sentía peligroso, incluso cuando la verdad pesaba en mi pecho. Papá trabajaba de una manera que le enseñó a confiar en lo que podía ver claramente. Si alguien parecía ocupado, se ganaba el respeto sin mayor inspección. Si alguien permanecía en silencio, se asumía que estaba ocioso o desinteresado. Nunca preguntó quién asumía qué responsabilidad en pequeños momentos que no parecían dramáticos desde la distancia. Miraba las superficies en lugar de los cimientos, por lo que mi trabajo nunca le llegó de una forma reconocible. La palabra perezosa comenzó a aparecer de maneras pequeñas que al principio no sonaban crueles, pero que se instalaron profundamente en cómo se me veía. Aparecía en comentarios que sonaban casuales, en bromas de las que todos los demás se reían, en expectativas que nunca sugerían que yo pudiera manejar más que lo mínimo indispensable. No me llamaban perezosa por fracasar. Me llamaban perezosa porque no pregonaba lo que llevaba en silencio. Con el tiempo, entendí algo que cambió la forma en que veía cada habitación de esa casa. El esfuerzo y el reconocimiento no eran lo mismo. La persona que hablaba más alto controlaba la historia. La persona que evitaba que las cosas se desmoronaran permanecía invisible. El trabajo sin testigos no ganaba respeto, incluso cuando era la razón por la que existía la paz. Esa revelación no me amargó en la infancia. Me hizo cautelosa. Dejé de esperar justicia de personas que nunca la buscaban. Dejé de esperar un crédito que nunca estuvo destinado para mí.
Aprendí a proteger mi energía dándome menos a personas que medían el valor a través del ruido en lugar del esfuerzo silencioso. Para cuando crecí, la etiqueta ya se había adherido a mi nombre dentro de esa casa. Me seguía silenciosamente por cada habitación. Vivía en el espacio entre lo que yo hacía y lo que ellos creían. Nunca se derrumbó, nunca se agrietó y nunca se aflojó, sin importar cuántas responsabilidades manejara sin que me lo pidieran. Supe mucho antes de la edad adulta que el esfuerzo y la reputación no crecían juntos en esa familia. Para cuando ambas fuimos adultas, nada había cambiado realmente. Construí una vida que parecía tranquila en la superficie y estable por debajo, porque esa era la única forma que conocía de sobrevivir en un mundo que nunca aplaudía a gente como yo. Elegí un trabajo que recompensaba la constancia en lugar de la atención, aprendí a quedarme hasta tarde sin anunciarlo, y lentamente, creé una reputación como alguien en quien se podía confiar cuando las cosas salían mal. Mi trabajo requería concentración, paciencia y resolución de problemas que nunca aparecían en los resúmenes de momentos destacados. Sin embargo, pagaba las facturas, cubría el seguro, construía ahorros y me daba una sensación de control que nunca había sentido de niña. Isabela se movió en la dirección opuesta sin decirlo nunca en voz alta. Se metió en trabajos que dependían de la imagen, del momento oportuno y de cómo se sentía la gente con respecto a ella en un momento dado. Se inclinó por roles que la ponían frente a cámaras, en eventos, en habitaciones donde la gente notaba más la energía que los resultados. Cambiaba de una oportunidad a otra, persiguiendo la visibilidad, acumulando contactos y construyendo el tipo de historia social que sonaba impresionante cuando se repetía en voz alta. Cuando hablaba de su día, siempre sonaba urgente y lleno de impulso, incluso cuando poco se había asegurado en realidad. Mamá escuchaba esas historias como la gente escucha los titulares. Oía movimiento y lo interpretaba como esfuerzo. Oía emoción y lo traducía como valentía. Cuando Isabela hablaba de reuniones, contactos o posibilidades futuras, mamá sentía como si la prueba ya hubiera llegado. Cuando yo hablaba de plazos, proyectos o largas horas detrás de una pantalla, la respuesta era educada pero distante, porque mi trabajo no tenía un lenguaje dramático asociado. Mis resultados vivían en lugares tranquilos, por lo que nunca le parecieron reales. Papá nunca tuvo la intención de ser injusto, pero confiaba en lo que podía ver con sus propios ojos. Entendía el agotamiento físico, los plazos visibles, las voces altas, el movimiento que llenaba una habitación. Cuando miraba mi trabajo, solo veía una silla, un escritorio, una pantalla de computadora y un rostro tranquilo. Interpretaba esa calma como facilidad en lugar de disciplina. Lo llamaba trabajo ligero sin darse cuenta de que mi mente nunca se apagaba, incluso cuando mis manos estaban quietas. Para él, el esfuerzo solo existía si parecía incómodo desde fuera. En las cenas familiares, el patrón se volvió tan familiar que dejé de esperar algo diferente. Si alguien preguntaba qué hacía, respondía con honestidad, explicaba la estructura de mi trabajo e intentaba describir la presión sin quejarme. La conversación nunca permanecía allí por mucho tiempo. Siempre se desviaba hacia Isabela, hacia su agenda, hacia sus contactos, hacia lo impresionante que sonaba cuando describía la habitación en la que entraba. Empecé a sentirme como un personaje secundario en mi propia historia, no porque me sintiera pequeña, sino porque su atención nunca aprendió a posarse en otro lugar. Lo que cambió lentamente dentro de mí no fue la ira, sino la claridad. Comencé a entender que en esa casa la verdad importaba menos que la narrativa. Los hechos no ganaban. El volumen sí. La constancia no impresionaba. La actuación sí. Dejé de intentar explicarme de maneras que no podían oír. Dejé de ofrecer detalles que no iban a ninguna parte. Aprendí a mantener partes de mi vida en privado porque compartirlas solo enseñaba a la gente a minimizarlas. No hubo una discusión dramática que marcara esta revelación. Sucedió en silencio mientras cuadraba cuentas tarde en la noche, revisaba informes que nadie en casa entendería jamás y planeaba futuros sobre los que nadie preguntaba. Vi que mi estabilidad asustaba a la gente que vivía de la emoción, porque la estabilidad no se puede actuar. Vi que mi silencio se confundía con debilidad, porque la debilidad era más fácil de entender para ellos que la contención. Para entonces, ya no deseaba su aprobación tanto como deseaba la paz. Quería control sobre mis decisiones. Quería una vida que no dependiera de los aplausos para sentirse real. Seguí construyendo sin anunciarlo. Seguí creciendo sin actuar.
Les dejé conservar su historia porque yo había empezado a escribir la mía en lugares que ellos nunca miraban de cerca. Esa fue la etapa de mi vida en la que finalmente acepté algo difícil sin resentimiento. La verdad de mi esfuerzo nunca importaría tanto como la historia que otra persona contara. Una vez que entendí eso, dejé de intentar competir con una voz que siempre era más fuerte que la mía. No mucho después, envié el primer pago sin pensarlo demasiado. La primera llamada llegó tarde una noche, cuando el día ya había drenado la mayor parte de mi energía, dejándome en ese estado de quietud donde decir sí parece más fácil que hacer preguntas. La voz de Isabela sonaba afilada, tensa de una manera que se sentía lo suficientemente real como para asustarme. Dijo que había calculado mal el momento de sus comisiones. Dijo que el propietario ya no era paciente. Dijo que el aviso en su puerta se sentía humillante. Escuché más tiempo del que debería porque el miedo lleva un tono que es difícil de ignorar cuando pertenece a alguien con quien creciste. En ese momento, ayudar se sintió lógico, no emocional. Abrí mi aplicación bancaria mientras ella todavía hablaba, transferí el dinero antes de que terminara de explicar los detalles y luego le dije que no se preocupara porque era temporal, porque era solo un pequeño puente para ayudarla a superar un momento estresante. Creí esa frase mientras la decía. La creí porque había sido entrenada para resolver problemas en silencio en lugar de estudiar por qué existían. El mes siguiente no pareció un patrón al principio. Pareció mala suerte, un mal momento, papeleo lento y transferencias tardías. Isabela se volvió más suave conmigo. Su tono cambió de la urgencia a la familiaridad. Empezó a hablar como si apoyarse en mí no fuera una petición, sino un entendimiento compartido entre dos hermanas. No discutí porque quería creer que la confianza era más fuerte que la incomodidad. Me dije a mí misma que el verdadero apoyo familiar no debía sentirse calculado. Lentamente, mis hábitos cambiaron sin ceremonia. Dejé de buscar vuelos cuando mis amigos hablaban de viajes de fin de semana. Elegía comestibles más baratos sin pensarlo. Retrasé el reemplazo de mis zapatos incluso cuando las suelas estaban gastadas. Cancelé planes que requerían explicación porque explicar se sentía más pesado que ajustar mi propia vida. Nada de esto se sintió dramático en el momento. Se sintió como responsabilidad. Se sintió como la edad adulta. Isabela se ajustó en una dirección diferente. Su tono se volvió más ligero. Su estrés sonaba ensayado en lugar de crudo. Dejó de darme las gracias. Empezó a decirme que mes sería mejor, que oportunidad estaba cerca, que contacto estaba a punto de dar sus frutos. Las conversaciones duraban más, pero decían menos. Comencé a notar que la historia siempre tenía un final feliz justo fuera de alcance, siempre un paso más allá del presente, siempre necesitando un mes más de paciencia. La peor parte no era el dinero en sí. Era la forma en que mi mente se reorganizaba lentamente en torno a la obligación. Empecé a planificar mi presupuesto con su renta ya descontada, como si fuera una factura fija que siempre había debido. Revisaba mi propio saldo con un miedo silencioso que se sentía vergonzoso porque existía en silencio. Dejé de hablar de mis metas porque se sentían irrelevantes cuando se medían contra la emergencia de otra persona. No me sentía generosa. Me sentía atrapada dentro de una versión de mí misma que seguía aceptando porque detenerse se sentía egoísta. Mamá nunca cuestionó de dónde venía la estabilidad de Isabela. Elogiaba el esfuerzo porque podía oírlo. Admiraba el movimiento porque le parecía ambición. Nunca preguntó cómo se cubría la renta. Nunca preguntó por qué el apartamento permanecía intacto por las consecuencias. Nunca notó que mi estilo de vida se encogía cada mes. Papá no vio nada inusual porque no sucedía nada ruidoso a mi alrededor. Mi sacrificio no tenía sonido, por lo que no tenía forma a sus ojos. El desequilibrio comenzó a instalarse en mis pensamientos de maneras silenciosas que aún no se sentían como ira. Lo noté cuando dudaba antes de hacer la compra. Lo noté cuando evitaba a mis amigos. Lo noté cuando mi reflejo parecía más cansado mientras su mundo social permanecía brillante. Todavía la amaba. Todavía la quería a salvo. También comencé a sentir que algo injusto se estaba construyendo dentro de mí, lo suficientemente lento como para evitar la atención, pero lo suficientemente real como para cambiar la forma en que respiraba. Me dije a mí misma que terminaría una vez que ella se estabilizara. Me dije que la ayuda real nunca se contaba. Me dije que ser fuerte significaba estar en silencio.
Esos pensamientos me mantuvieron en marcha más tiempo de lo que la lógica jamás podría, incluso cuando el patrón ya no se sentía como ayuda y comenzaba a sentirse como una apropiación. La semana antes de Nochebuena se sintió diferente, incluso antes de que nadie dijera nada. El trabajo cambió de maneras que no esperaba, no a través del ruido o la celebración, sino a través de un reconocimiento silencioso que se posó sobre mí como un peso tranquilo. Mi supervisor me llamó a una pequeña sala de conferencias, donde la luz del sol se colaba por las persianas en finas líneas doradas, diciéndome que mis proyectos habían estabilizado varias brechas operativas que otros no habían notado, explicando que mi constancia se había convertido en el marco en el que otros ahora confiaban. Le di las gracias con la misma voz suave que usaba para todo lo serio, aunque algo dentro de mí se ablandó de una manera que no había sentido antes, porque por una vez, el esfuerzo existía sin necesidad de defensa. A medida que esa firmeza crecía, la tensión del lado de Isabela se hacía más fuerte, de una manera que podía sentir a través de mi teléfono sin siquiera desbloquearlo. Los mensajes llegaban envueltos en un lenguaje casual, construido para sonar como pequeños inconvenientes en lugar de emergencias. Sin embargo, cada uno llevaba un peso familiar que presionaba suavemente contra mi sentido de responsabilidad. Habló de retrasos de nuevo, de plazos que jugaban en su contra, de cómo ciertas expectativas no podían posponerse. Escuché sin discutir, aunque sentí la diferencia en mi cuerpo, la forma en que mis hombros ya no aceptaban la presión con la misma naturalidad que antes. Mamá entró en modo de preparación, llenando la casa con un tipo particular de emoción que se centraba en la presentación en lugar de la conexión. Habló de atuendos que se verían bien en las fotos, hizo preguntas sobre horarios que podrían parecer impresionantes para los invitados y pasó más tiempo describiendo lo vibrante que se había vuelto la vida de Isabela que preguntando qué había estado sucediendo en la mía. Su voz se iluminaba cuando usaba el nombre de Isabela, como si las fiestas pertenecieran más a la energía que a la estabilidad. Fue a mediados de esta semana que mi mejor amiga, Andrea López, se sentó frente a mí en un rincón tranquilo de una cafetería que olía a azúcar quemado y espuma tibia, observando cómo mis manos se aferraban con demasiada fuerza al vaso de papel. No me sermoneó. No criticó a nadie. Dijo algo simple en un tono que se mantuvo tranquilo, explicando que el apoyo no debería borrar a la persona que lo da. Lo dijo con la suficiente delicadeza para que no me sintiera juzgada, pero con la suficiente claridad para que me sintiera vista. No respondí de inmediato porque, por primera vez, pude ver la forma de mis decisiones sin tratar de excusarlas. El reconocimiento en el trabajo continuó de maneras pequeñas y constantes. Los correos electrónicos llevaban mi nombre. Las reuniones se detenían para escuchar mi opinión. Mis ideas avanzaban sin resistencia. Nada de eso parecía dramático, pero construyó una estructura silenciosa alrededor de mi confianza que no me había permitido sentir antes. La presión de Isabela me parecía diferente ahora. Cada petición sonaba igual que siempre, pero la escuchaba con oídos más claros. El patrón ya no se sentía invisible. Se sentía trazado. Se sentía familiar de una manera que hacía que mi pecho se oprimiera en lugar de ablandarse. Noté cómo el momento siempre se inclinaba hacia la urgencia. Noté cómo el lenguaje evitaba la responsabilidad real. Noté con qué frecuencia me ajustaba a mí misma sin que me lo pidieran directamente. Mamá siguió hablando de la disposición de la mesa, la lista de invitados, las historias que quería que la familia aparentara desde fuera. Asentí durante esas conversaciones mientras algo nuevo crecía silenciosamente en mí, una línea delgada pero sólida que separaba lo que era mío de lo que no. No confronté a nadie esa semana. No anuncié cambios. Simplemente comencé a dibujar fronteras invisibles dentro de mis pensamientos, decidiendo dónde terminaría mi cuidado, incluso si mi amor no lo hacía. Para cuando se acercó la Nochebuena, ya no me sentía como una presencia secundaria en mi propia vida, aunque no había dicho esa verdad en voz alta. Cuando me senté a esa mesa, por dentro ya me sentía harta. La silla se sintió más pesada de lo que debería cuando la acerqué, no por su peso, sino por la presión silenciosa que se había estado acumulando dentro de mí durante años sin alivio. Junté mis manos suavemente, mantuve mis ojos a nivel de la mesa y observé con qué facilidad todos los demás se instalaban en una comodidad que nunca había sido para mí. Mamá levantó su copa lentamente, con una sonrisa pulida que se sentía más como una actuación que como calidez, mientras sus ojos se movían por la mesa con confianza, como si ya supiera cómo debía verse el momento. Finalmente dijo: me siento orgullosa porque en esta familia,
Algunas personas entienden lo que es el verdadero esfuerzo, y algunas personas saben cómo trabajar en lugar de simplemente existir en silencio en un segundo plano. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que el silencio se extendiera antes de dirigir su mirada hacia Isabela. Añadió, así es como se ve el trabajo duro. Solo mira a tu hermana. Isabela se reclinó ligeramente en su silla, relajó los hombros de una manera que parecía practicada y permitió que una sonrisa lenta y deliberada apareciera en la comisura de su boca. Levantó su copa con un cuidadoso movimiento de muñeca, tomó un pequeño sorbo y me miró brevemente antes de desviar la mirada, como si ya hubiera decidido lo pequeña que yo debía sentirme. Sentí la opresión familiar en mi pecho, la presión que solía silenciarme antes de que mis pensamientos pudieran existir por completo. Pero esta vez, permití que la sensación permaneciera sin dejar que doblara mi espalda o hiciera temblar mis manos. Alcancé mi vaso de agua, tomé un sorbo medido sin urgencia y lo dejé sobre la mesa con control antes de levantar la vista. Dije, entonces esta perezosa dejará de pagar 81.000 pesos de su renta cada mes. Mi voz se mantuvo tranquila. Mi respiración permaneció constante. Mis manos no rompieron su quietud. El aire cambió de una manera lenta, casi visible, no a través del ruido, sino de la tensión, como si la propia habitación necesitara un momento para decidir cómo reaccionar. El cuerpo de Isabela se sacudió hacia adelante mientras se atragantaba con su bebida, tosiendo bruscamente mientras el líquido se derramaba de su copa sobre su mano temblorosa, sus hombros tensándose mientras luchaba por recuperar el aliento sin atraer más atención. Papá se inclinó hacia ella de inmediato, impulsado por el hábito más que por la conciencia, bajando la voz a un susurro que llevaba más peso del que debería. Susurró, Isabela. Ese único nombre sonó más pesado que una oración, no por el volumen, sino por todo lo que representaba en ese momento. La atmósfera se volvió más densa alrededor de la mesa. No ruidosa, no caótica, sino pesada de una manera que hacía que cada movimiento se sintiera retrasado, mientras los tenedores flotaban sobre los platos, las copas se detenían en el aire e incluso la respiración se sentía más deliberada. Mamá intentó mantener la compostura, aunque la tensión alrededor de su boca delataba su esfuerzo, y dijo, no hagamos esto incómodo para todos. Levanté un poco la barbilla, mantuve un tono suave y respondí sin alzar la voz, no lo estoy haciendo incómodo. Solo estoy harta de fingir que alguna vez fue justo. Nadie intentó reír. Nadie intentó suavizar el silencio. Nadie encontró una broma detrás de la cual esconderse. La verdad permaneció en el aire, asentada entre platos, copas y manos que ya no se movían con naturalidad, mientras Isabela evitaba mi mirada, centrándose por completo en limpiarse los dedos con una servilleta que se rasgó ligeramente por la presión de su agarre. Papá se aclaró la garganta suavemente pero decidió no hablar, sus dedos permaneciendo cerca de su copa sin levantarla, mientras mamá ajustaba un plato que no tenía por qué ser movido, sus manos demasiado cuidadosas, demasiado controladas, demasiado lentas. Dentro de mí, algo cambió, no con ira, no con ruido, sino con una silenciosa sensación de finalidad que se sintió más fuerte que el miedo, mientras el peso que había llevado comenzaba a aflojarse sin necesidad de permiso. Por primera vez, el silencio no me hizo sentir pequeña. Unas horas después de la cena, la casa estaba más ruidosa que nunca. La sala de estar se sentía apretada, como si las paredes se hubieran acercado sin que nadie se diera cuenta, presionando el aire hasta que cada respiración se sentía como una decisión que había que tomar. Nadie se sentaba cómodamente. Nadie fingía más. Cada sonido provenía del mismo lugar, un lugar crudo donde las palabras dejaban de ser educadas y comenzaban a convertirse en armas que habían estado esperando durante años. Mamá se paró cerca del extremo del sofá y habló primero, su voz cortando el espacio con una agudeza que ya no intentaba ocultar mientras decía, avergonzaste a tu propia hermana delante de todos, y a eso lo llamas respeto. Papá se mantuvo de pie, con los brazos cruzados, su voz más baja pero más pesada cuando respondió, no podemos seguir llamando falta de respeto a la verdad solo porque duele. Sus palabras no calmaron la habitación. Profundizaron la grieta que ya se había formado. Isabela no esperó. Dio un paso adelante rápidamente, con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en los míos, y dijo, crees que eres fuerte ahora porque te oyeron, pero solo demostraste lo egoísta que eres en realidad. Sus palabras no temblaron. Ardieron. Quería que aterrizaran. Caminé directamente al centro de la habitación, no lentamente ni para demostrar algo,
sino porque me negaba a permanecer al margen de algo que ya había consumido tanto de mi vida. Cuando hablé, mi voz se mantuvo baja pero clara, porque ya no necesitaba competir con los gritos. No voy a ayudar de nuevo, ni con dinero, ni con recados, ni con silencio, ni con fingimientos. ¿He terminado por completo? Mamá se volvió hacia mí con una mirada que era más de sorpresa que de ira, y dijo, estás actuando como si no tuvieras ninguna responsabilidad con esta familia. Le respondí sin levantar la voz ni suavizarla. Asumí la responsabilidad cuando nadie me lo pidió. Pagué por cosas que nadie vio y me quedé callada cuando me costó todo. Y es por eso que esto termina ahora. Papá dio un pequeño paso adelante, con una expresión cuidadosa, como si intentara elegir palabras que aún pudieran arreglar algo. Y preguntó, ¿realmente estás dispuesta a dejar que esto se desmorone? Lo miré a los ojos y respondí, ya se estaba desmoronando mientras yo era la única que lo mantenía unido. La reacción de Isabela cambió. Apretó las manos, tensó los hombros, su voz se alzó cuando volvió a hablar, esta vez no suplicando, sino amenazando. Si te alejas de esto, me aseguraré de que la gente sepa cómo eres en realidad. Quería miedo. Quería vacilación. Quería que me doblegara. No retrocedí. No bajé la cabeza. No intenté defenderme. Puedes contar la historia que necesites para sobrevivir a esto, pero no voy a doblegarme más para que tú estés cómoda. La habitación se quedó en silencio de una manera que se sintió más pesada que los gritos. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Incluso mamá dejó de hablar. Incluso papá dejó de ajustar su postura. Isabela se quedó congelada donde estaba. Yo me quedé donde estaba, respirando uniformemente, sintiendo algo sólido dentro de mí que no existía antes, algo que no dependía de la aprobación o el permiso. Después de eso, me alejé del centro de la habitación y me dirigí hacia el pasillo, no porque estuviera escapando, no porque me sintiera débil, sino porque había dicho todo lo que necesitaba decir sin perderme en el ruido. Cuando cerré la puerta de la habitación de invitados detrás de mí, la casa todavía estaba ruidosa. Por primera vez, yo no lo estaba. Meses después, todo se volvió silencioso de una manera que nunca había conocido. El silencio no se sentía vacío ni solitario. Se sentía organizado, predecible y extrañamente apacible, como si mi vida finalmente hubiera dejado de vivir en modo de emergencia. Me despertaba sin temor, trabajaba sin tensión constante y dormía sin repetir viejas conversaciones en mi cabeza. El silencio no era una falta de sonido, sino la ausencia de caos. Isabela no se adaptó sin problemas a la nueva realidad. Sin mi apoyo, se vio obligada a dejar el apartamento que había tratado como una recompensa permanente en lugar de un privilegio temporal. Se mudó a un lugar más pequeño que le exigía presupuestar, planificar y aceptar que la responsabilidad ya no podía evitarse transfiriéndola a otros. El estilo de vida que había construido sobre la comodidad tuvo que reducirse. Y por primera vez, experimentó consecuencias que no podían ser suavizadas por el esfuerzo de otra persona. Mamá no pudo controlar el resultado de la manera que siempre creyó que podría. Intentó manejar las conversaciones, intentó redirigir la culpa e intentó convencerse de que las cosas simplemente volverían a ser como antes. La realidad se negó a obedecer sus expectativas, y la ilusión de control se resquebrajó lentamente al darse cuenta de que ninguna cantidad de presión o culpa podría forzarme a volver al papel que ya había abandonado. Papá mantuvo el contacto, pero a distancia. Enviaba mensajes breves, hacía preguntas sencillas y evitaba conversaciones emocionales que pudieran obligarlo a elegir entre la comodidad y la honestidad. Su presencia se convirtió en una línea en lugar de un puente, un recordatorio de que la conexión puede existir sin cercanía cuando el miedo es aún más fuerte que la comprensión. No volví a asumir el papel de rescatadora. No ofrecí pagos silenciosos, arreglos discretos ni sacrificios ocultos. Mi vida se mantuvo en calma porque la protegí. Construí rutinas que me pertenecían y aprendí a sentirme segura sin ser necesitada. Dejé de medir mi valor por cuánto podía facilitar la vida de personas que nunca preguntaron cuán pesada se había vuelto la carga. No hubo reencuentro, ni disculpa dramática, ni un momento de sanación repentina. Solo hubo una distancia que se sintió limpia en lugar de dolorosa. Aprendí que la distancia no siempre significa odio. A veces significa respeto por el espacio necesario para mantenerse íntegro. Establecer límites dentro de una familia no es un acto de crueldad,
y no es un rechazo al amor. Es una forma de respeto propio que permite a una persona existir sin un agotamiento emocional o una presión financiera constantes. Cuando dejas de permitir que las personas definan tu valor a través de lo que proporcionas, comienzas a entender que la paz no se gana a través del sacrificio, sino que se protege a través de la claridad, la valentía y la constancia. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.